Cada día, amigos, nos acercamos al capítulo 3 de Poppy Playtime y parece ser, gente, que el bueno de Mika Preciado, uno de los desarrolladores más importantes, nos ha revelado más cositas del capítulo 3. Así que, amigos, sean bienvenidos a Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y comencemos pues con el video del día de hoy cargado de noticias. No olviden ir por su cereal de Haiwagi, por supuesto, su lechita de Mommy Long Legs, y comencemos con el video. Pero antes, amigos, aproximadamente el 73.4% de ustedes no está suscrito al canal. Suscríbanse si es que te gustaría enterarte de todas las noticias importantes del capítulo 3 y pues muchas otras cosas. Y por supuesto, no olvides dejar tu like. Comenzamos. Ok, amigos, pues vamos a comenzar con este pequeño video de noticias de Poppy Playtime capítulo 3. Como ustedes saben, antes del lanzamiento normalmente los creadores de Poppy Playtime terminan contestando muchísimas preguntas de la comunidad, además de que cada día estamos más cerca de lo que viene siendo el aniversario del capítulo 2 de este mismísimo juego, que es justamente este viernes 5 de mayo del 2023. Por lo cual, amigos, entre más nos acerquemos tendremos cada vez más noticias y parece ser, gente, que todo apunta a que este 4 de mayo se nos revelará la fecha del tráiler oficial de Poppy Playtime capítulo 3. Pero bueno, amigos, vamos a comenzar rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy acerca de todo este increíble capítulo? Pues más que nada cosillas técnicas, cosillas que realmente nos ponen la piel de gallina, porque en serio, créanme que parece ser, por como lo están mencionando los creadores, el capítulo 3 va a ser una tremenda joya. Lo primero que nos menciona Mika Preciado, uno de los desarrolladores más importantes de Moff Entertainment, es básicamente que en ese momento acaba de terminar de jugar el capítulo 2 por primera vez después de muchísimos tiempo, y básicamente lo jugó para poder grabar un video detrás de escenas, que es un video que vamos a ver más adelante en el desarrollo de todo lo que surgió en Poppy Playtime, donde se nos van a revelar muchísimas cosas este día viernes. Pero ya comentaremos un poquito más al respecto de eso más adelante. Ahora bien, el mismísimo Mika Preciado nos comenta que el capítulo 3 será mucho mejor a comparación del capítulo 2. Eso es muy importante destacarlo, a pesar de que digamos que Mika es parte de Mob Games y puede decir maravillas del juego. Él es una de las personas que se encargó de realizar animaciones, como por ejemplo la animación inicial cuando vemos por primera vez a Kissy Missy, así que yo puedo confiar perfectamente en Mika, ya que él está muy centrado en esto, que en verdad el capítulo 3 será mucho mejor. Seguido de esto, amigos, el bueno de Mika nos comienza a hablar un poquito más acerca del capítulo número 3, donde nos menciona lo siguiente: en lo que respecta al diseño real del juego, se trata de la mecánica y la progresión, creo que definitivamente nos darás una mejora. Básicamente aquí nos comenta que el capítulo 3 vamos a tener muchísimas cosas épicas que vamos a encontrar en el siguiente capítulo. Por supuesto, también en tema mecánicas parece ser que va a mejorar mucho el juego, y que definitivamente este está siendo un punto más de Poppy Playtime para ir hacia adelante. Realmente estoy muy emocionado de qué cosas vayan a meter, si es que van a meter la máscara como ítem, si es que se va a poder utilizar el grappa con otras manos con poderes diferentes, o quién sabe cuántas locuras más de teorías han surgido en los últimos días con respecto a esto. Que por cierto, hay un suscriptor que ha hecho muchos VHS curiosos e interesantes que espero traerles en un corto tiempo, porque la verdad están bastante chéveres. Pero hablando con respecto de esto que nos menciona Mika, yo creo que en verdad el capítulo 3 va a ser un antes y un después en los juegos de Poppy Playtime. A pesar de que, si se dan cuenta, Poppy Playtime solamente tiene 2 capítulos, solamente 2. Y miren toda la locura que está haciendo con todo esto. Ahora bien, amigos, pasemos con otro apartado importante que hemos estado viendo en el siguiente capítulo, que vendría siendo el tema del terror. Como ustedes saben, Poppy Playtime no se caracteriza del todo por ser súper aterrador, o más bien depende muchísimo de la persona, pero Mika nos menciona lo siguiente: estoy muy emocionado por las mejoras de audio, gran parte de dar miedo giran al entorno del sonido, y la mejora realmente va a hacer que se sienta más aterrador. Sin duda alguna, una de las cosas que se ve claramente que va a mejorar mucho Poppy Playtime es el tema del audio, como lo acaba de mencionar Mika, y sin duda alguna esa de
digamos que es de las mejores cosas que tiene Poppy Playtime. La música considero yo que es lo mejor que tiene Poppy Playtime, junto con los diseños de los personajes y carteles que se me hacen extremadamente gods, y sin duda alguna considero que el siguiente capítulo sí se ve que va a estar bastante potente, tanto en calidad como en personajes y sobre todo en el audio, para mantenernos inquietantes. Otro comentario, amigos, que nos hace Mika con respecto al audio del juego, pues menciona que la música del capítulo 3 es muy buena y que le gusta especialmente la música de la pantalla de inicio. Parece ser, gente, que tendremos un cambio en el menú principal de Poppy Playtime. Como ustedes saben, se ha mantenido siempre con el tema de la fábrica y sobre todo también la musiquita típica de ambientación que hemos tenido en el juego, pero parece ser que por primera vez va a ser cambiada, cosa que veo bastante positivo, porque cada vez estamos más dentro de la fábrica y debería dar un poco más de susto intentar entrar a las entrañas de Playtime Co. No sé ustedes qué piensan, pero espero que en serio el capítulo 3, así como nos lo está pintando Mika, vaya a ser una joya, y cada día estoy más emocionado de poder jugarlo. Pasemos con la siguiente noticia, amigos, igual del capítulo 3, que yo creo que esta es la mejor de todas las noticias que vamos a ver en este preciso momento, ya que Mika nos comenta lo siguiente: también habrá más áreas aleatorias para explorar que no son necesarias para hacer avanzar la historia en el juego. No se sentirá tan lineal de esa manera y se sentirá un poco más exploratorio. Sin duda alguna, este va a ser uno de los cambios más importantes de Poppy Playtime capítulo 3. Si ustedes se dan cuenta, cuando jugamos el capítulo 1, para digamos que continuar la historia, forzosamente tenemos que seguir como una línea. Literalmente vamos por el Grappack, pasamos con Huggy, activamos una cosa, activamos otra cosa, salimos de ahí, vamos por otro lugar y así en modo de línea. Sin embargo, esto se vuelve a repetir lógicamente en el capítulo 2 de Poppy Playtime, de una manera un poquito más libre porque los escenarios son un poco más grandes. Pero si lo quieren comparar con algún otro juego, esta mecánica, yo creo que el Five Nights at Freddy's Security Breach, donde tú puedes irte y moviéndote a donde quieras sin seguir como tal el juego y vas cumpliendo como desafíos, etcétera, etcétera, creo que podría ser un buen punto de comparación, solamente que realmente dando miedo. Ahora bien, ¿esto es algo positivo para Poppy Playtime? Pues a mi punto de vista considero que sí. Lo más importante de todo esto, ya que parece ser que ahora vamos a tener, digamos que la libertad de movernos por diferentes partes de Playtime Co. justamente dentro del capítulo 3, pues me preocupa cuánto vamos a demorar en terminar este capítulo. Como tal, no es una preocupación mala, es una preocupación positiva, porque me encantaría que el capítulo fuera extremadamente largo, pero sin duda alguna va a estar brutal y va a estar increíble. No sé ustedes, amigos, déjenme acá abajo en los comentarios, qué opinan acerca de todo esto. ¿Creen que el juego vaya a durar más de 3 horas? ¿Que vaya a durar más de 4 horas? ¿Que vaya a estar, digamos, muy complicado de resolver los puzzles? ¿O incluso va a tener desafíos? No lo sé, se ve todo muy épico. Pasemos ahora, amigos, a hablar de nada más y nada menos que una de las cosas más importantes que hemos visto del capítulo 1 y capítulo 2 de Poppy Playtime. Como ustedes saben, en noticieros anteriores les había mencionado que en el capítulo 1 y 2 van a hacer una actualización muy importante de traducción. En este caso ya sabemos que va a haber una traducción total en el audio. Básicamente va a haber actores de doblaje importantes que van a estar, digamos que doblando a Late Pierre, a Haewai y bueno, a todos los personajes de Playtime Co. básicamente. Así que esta actualización se supone que va a ser completamente gratuita para el capítulo 1 y 2, pero aquí lo importante, amigos, es que ya empezaron las pruebas beta de la traducción. Si ustedes ven aquí a continuación, pues en la base de datos que se encuentra de Steam, que esta es completamente oficial y pública, que todos pueden acceder, pues básicamente podemos encontrar que se añadieron estos archivos beta y posteriormente se fueron removidos. Lógicamente nosotros ni nadie puede utilizar esos archivos, son subidos por los mismos desarrolladores, utilizados por los mismos desarrolladores y por supuesto encriptados para que nadie los pueda ver. Pero aquí lo único que les quiero mencionar es que ya se están haciendo pruebas de esto, seguramente ya tienen toda la traducción completa y más que pronto lo vayamos a ver en el juego, y que incluso si es que se tardan mucho más en sacar el capítulo 3, puede que el 4 de mayo también nos mencionen cuándo va a ser esta actualización antes de que llegue el siguiente capítulo. No sé ustedes qué piensan sobre esto. Pasemos pues, amigos, con otra noticia súper importante del personaje secreto de Poppy Playtime.
Como ustedes saben, a lo largo de un videojuego como tal, pues existen muchísimos diseños, muchos personajes que al final no terminan saliendo. Entre ellos encontramos a este que se encuentra justo en este lugar, una especie como de conejo, una especie como de peluche. No sé realmente qué rayos sea esto. Déjenme a este sí por favor en los comentarios qué creen que sea este personaje, que por cierto nos van a mostrar el día 4 de mayo del 2023, porque pues es el aniversario del capítulo 2 y se supone que este iba a ser un personaje del capítulo 2. Por como lo veo, parece ser como un personaje como si estuviera hecho por globos, no estoy seguro, pero seguramente utilizaron como esta base para crear algún diseño del Project Playtime, del pase de batalla. Pero ustedes déjenme acá abajo en los comentarios, les digo qué creen que sea, por qué creen que no lo metieron y sobre todo creen que sea un gran personaje y vuelvan en algún momento. Esperemos que sí. Pero bueno amigos, ya saben, tienen una cita conmigo el día 4 de mayo aquí en el canal en directo para analizar todas las cosas que vayan a sacar del Poppy Playtime capítulo 3 y también de Garden of Banban, que haríamos directo un poco más tarde. Pasemos pues amigos con la última noticia del día de hoy, que vendría siendo nada más y nada menos que una especie como de filtración, si lo quieren ver así, que vendría siendo una cosilla de Project Playtime. Esta cosa nos sacó nuestro pana Alex Boone, que vendría siendo como la versión más alfa, una versión beta me atrevería a decir, de Project Playtime. Podemos ver que el logo era muy diferente, podemos ver que el menú también era completamente distinto, los Playtime Coins y los tickets se mantienen, por supuesto las opciones también cambiaron, muchísimas cosas del juego como tal cambiaron, y sobre todo a la derecha podemos ver que tenían como pensado ya los desafíos, que incluso ya los hemos visto en el Project Playtime actual, pero que aún no están activados al 100% porque pues aún no funciona esto, pero seguramente en futuras actualizaciones lo vayan a integrar. Déjenme acá abajo en los comentarios, gente, ¿creen que se ve mucho mejor digamos que Project Playtime, esta interfaz que tenemos en ese momento viendo en pantalla, o realmente se ve mejor la que tenemos en el Project Playtime actual con las últimas actualizaciones? No sé ustedes, pero a mí por lo menos, si hubiéramos sido un player tal cual con nuestro seleccionador, por así decirlo, de player, pues estaría muy padre que se viera así. Pero si hubiéramos sido monstruo, o sea que pudiéramos cambiar como el interfaz, me hubiera gustado que se viera el monstruo así también, pero en grande. No sé, pero creo que si mezclan cosillas de este menú antiguo con el actual, podría quedar algo mucho más genial. Y para terminar amigos, solamente mencionarles aproximadamente cuándo va a salir este pequeño video que nos van a mostrar cosillas del capítulo 2, como el aniversario por así decirlo de este capítulo. Pues Mika nos comentó ya para terminar que se puede decir que el video va a salir a las 10 CST. Busquen en Google 10 CST y pues debería aparecerles en qué horario específicamente va a salirles en su país. En mi caso, si son de México, saldrá a las 9 de la mañana. Además amigos, se nos mencionó que este video va a durar aproximadamente 13 minutos, va a ser un video bastante larguito y seguramente lo estaremos analizando en directo para que podamos ver todos y cada uno de los misterios que tiene Poppy Playtime capítulo 3. Lo triste de todo esto es que al mismo tiempo también van a salir cosillas de Garden of Banban, pero iremos viendo poco a poco todas esas cosas. Así que amigos, yo me despido con el gusto siempre, espero que te haya gustado, no olvides dejar tu like, comentar, compartir, suscribirte si es que no lo están, se cuidan, se bañan, chao. No olviden que el viernes en la mañana estaremos en directo esperando este nuevo video del aniversario del capítulo 2 de Poppy Playtime. Se cuidan, se bañan, chao.